Pues muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan en el webinar AJAL 7, el papel de la innovación en el desarrollo sostenible. Este evento es organizado por el Centro Educativo Centro AJAL, Educación para el Desarrollo Sostenible, y damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Zoom, YouTube o redes sociales. El Centro AJAL está comprometido con la promoción, el estudio y divulgación de la responsabilidad social y la educación para el desarrollo sostenible. En este sentido, llevamos a cabo acciones de formación y capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan formar integralmente a alumnos y alumnas en el tema de desarrollo sostenible. Así desarrollamos un programa de formación que comprende, entre otras actividades, un webinar mensual denominado Webinar AJAL, los miércoles de la tercera semana de cada mes. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Humberto Rosales Balbuena, director del Centro Universitario Girardot Uniminuto en Colombia y consultor en innovación y responsabilidad social, a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora Sofía. Muchas gracias por esa invitación de nuevo a este espacio maravilloso que el Centro HAL propone para hablar de sostenibilidad, de innovación, de responsabilidad social. Gracias, Humberto. Es un honor tenerte con nosotros este día. Bienvenido. Y pues el webinar del día de hoy tiene como título El papel de la innovación en el desarrollo sostenible. Y pues esto de lo que vamos a hablar hoy es muy importante en un mundo tan global y cambiante, y ahora también con el desarrollo de las tecnologías y la inteligencia artificial. Innovar, pues es algo de todos los días, ¿no? Es el tema que abordará el maestro Humberto el día de hoy. Y pues antes de iniciar, simplemente decirles que el maestro Humberto pues ha sido docente por más de 20 años, es consultor empresarial también, y pues estamos muy contentos que estés con nosotros. Pues adelante, maestro, bienvenido. Muchas gracias, doctora Sofía. Bueno, a todos, muchas gracias a todos los que van a ver esta grabación, que hoy están participando también en el marco del auditorio. Eh, Cuando recibí esta importante invitación del centro, a quien hago parte también de ese proyecto en su equipo docente, y de la experiencia que se surte y de hablar un poco y de hablar de estos temas de innovación, eh, pues digamos que uno comienza a unir la cantidad de reflexiones que quiero compartir hoy, que quiero dialogar hoy en, en este espacio y bueno, que podamos avanzar. Entonces, iniciamos formalmente este diálogo, ¿no? La idea es que estas inquietudes, que podamos abrir otros espacios para seguir dialogando sobre estos temas, porque sé que nos preocupan a todos, a todas, en todo el mundo, ¿no? Hace un momento, precisamente antes de conectarme a esta experiencia, en el marco del desarrollo de las instituciones estábamos celebrando, vía también utilizando estas mediaciones, un consejo académico y se discutían muchos de estos programas, ¿no? Se discutían los programas que tienen que ver con sostenibilidad, con desarrollo sostenible, de mirar un poco esas experiencias, hacia dónde van, ay, dejé de compartir, qué pena. Sí, yo fui el que dejé de compartir. Eh, y de estas experiencias que tienen que ver con programas de formación en sostenibilidad y también conocer su estructura, los retos que tiene, pero siempre hay un tema que antecede algunos temas. Lo discutíamos anoche con los estudiantes del centro, eh, que tiene que ver con, hay temas que anteceden, por ejemplo, el tema de la innovación, el tema de la creatividad, el tema de digamos, de la curiosidad misma, porque eh, si uno intentara ubicarse en el escenario de pensar el desarrollo sostenible, y lo que implica hablar de desarrollo sostenible, pero particularmente lo que implica llevar esto a la práctica, llevar estas ideas para que tengan una oportunidad y realmente puedan permitirnos solucionar problemas, eh, que sin duda alguna va a tener ese triple impacto desde lo social, lo ambiental, lo económico, y en todo lo que trasciende, pues hay
hay una distancia enorme, ¿no? Y cómo se puede lograr esto si no es a través de que haya innovación? Y no es ni siquiera una idea mía, ahora la vamos a revisar en esta experiencia, va a ser fundamental. Entonces, yo quisiera hablar para ubicarme en este espacio, no hablar de cualquier tipo de innovación, ¿sí? Sino más bien promover, digamos, un constructo que ha ido ganando fuerza y es hablar de la innovación sostenible, no hablar de la innovación por sí sola, sino de promover una innovación que en sí misma se piensa, se diseña para la sostenibilidad, que no es lo mismo, ¿no? Que en nombre también de la innovación yo puedo arrasar por completo o sencillamente con una aceptación de algo que tiene un desarrollo, una expresión física o inmaterial por parte de la sociedad o por parte del mercado, pues también puedo llevarme por delante cualquier interés alrededor de la sostenibilidad. Entonces, sí sería muy importante, muy preciso, comenzar a afinar mucho de estos temas, tanto conceptual como en temas técnicos y en la práctica, para precisar que necesitamos promover un discurso de innovación que resignifique las herramientas, la instrumentalidad y la ponga a favor de la sostenibilidad. No todo le hace una apuesta a la sostenibilidad. Yo creo que eso está más que demostrado. Basta con ver esa imagen ahí de fondo para entender pues que no necesariamente estos son temas que se conecten de primera mano. No fueron diseñados tampoco en su esencia de esa forma. De hecho, cuando uno revisa toda esta discusión schumpeteriana alrededor de la innovación, casi siempre el elemento primordial o el elemento de fondo es uno fundamental y es la aceptación por parte del mercado. Entonces, para que se valide este tema de la innovación, estamos diciendo, sí, que lo valide el mercado, pero que sea un mercado consciente, ¿no? Que sea un mercado compuesto por grupos de interés que ganan un cierto grado de conciencia, que promueven eso y que entienden claramente la importancia de la sostenibilidad. Y eso sin duda alguna, y lo he venido diciendo en algunos auditorios, y lo hemos venido hablando también desde el centro AJAL y desde la experiencia que he vivido, por ejemplo, en Colombia con la institución en la que estoy como director, es, esta es una historia que se hace todos los días, que se construye en cada momento, y voy a referirme a ese lugar como el ahora, ¿no? En este momento, en este mismo instante, nosotros también estamos aquí teniendo un impacto ambiental muy fuerte. Estamos teniendo una huella. Esta experiencia misma que estamos proponiendo en este momento, esta experiencia, este webinar, tiene también sin duda alguna un impacto. Eh, y somos conscientes y también creemos que en la medida en que generamos un impacto ambiental, pues también es necesario entrar sin duda alguna a dar una discusión desde donde también podemos aportar de manera eh, positiva y muy crítica a la sociedad, al ambiente, a la economía, entendiendo que todo lo que hacemos tiene un impacto importante. Entonces, esta historia comienza en cada momento es una oportunidad para replantear lo que hacemos, la manera como lo hacemos y si realmente es una oportunidad o no para avanzar en la innovación. Y aquí hay una definición en donde proponer hablar de innovación sostenible como la capacidad de crear soluciones. Si algo le preocupa a la innovación es cómo proponer soluciones. Y en eso hay muchas metodologías, hay muchas técnicas que sin duda alguna hacen un uso de la creatividad, hacen uso de la innovación, hacen uso de muchas herramientas, de instrumentos de gestión con un propósito, solucionar problemas. Yo creo que en algún momento, y será una invitación a la dirección del centro y a los estudiantes y a todos es, vamos a reunirnos a solucionar problemas. Que ese puede ser un cambio de enfoque importante en lo que hacemos y es ubiquemos tantos problemas que tienen las comunidades, la sociedad, y tratemos de proponer desde esa mirada interdisciplinaria posibles soluciones.
sin querer suplir obviamente al gobierno ni eso, porque pues somos, es un movimiento que está en construcción y, y como tal, digamos, tiene un alcance, pero sin duda alguna es importante todos los esfuerzos que podemos hacer. Por eso la importancia de la innovación para el desarrollo sostenible inicialmente. Es decir, cuando yo me centro en una disciplina y cuando yo me centro en un campo de interés, como lo es el campo de la innovación, pues tiene un sentido. Y es ese interés de poder buscar problemas a esas situaciones, pero tampoco me interesa encontrar cualquier tipo de solución. Me interesa promover también una solución eh, que, como lo dice ahí, y quisiera tomar esos dos elementos, eh, que además de respetar y de proponer una solución, hoy hay una tensión enorme y es al respecto de la regeneración, ¿no? O sea, hoy ya no basta con un concepto que nos ha venido acompañando tiempo desde el informe Brundtland y de solamente plantear que nos interesaría que esas posibles generaciones también tengan acceso a los recursos que nosotros tuvimos, sino que no solamente nos interesa eso, sino que por el contrario nos interesa también promover que no solamente encuentren lo que nosotros tuvimos, sino que lo encuentren en un mejor estado, ¿sí? Que estén en mejores condiciones. Y por eso esa dinámica de lo regenerativo y de regenerar es fundamental, de regenerar nuestro entorno. Entonces ya no es solamente esa innovación que se propone una dinámica más o menos de conservación, sino también de mejoramiento de lo que estamos, o si no, perdemos un cierto grado de oportunidad como especie y desde esa condición de humanidad tan importante que nos une a todos. Dice acá, es tecnología con alma, progreso con sentido y desarrollo con conciencia. Y eso es un poco de la sensibilidad. Mucho de lo que proponemos en el campo de la innovación y que ponemos al servicio del desarrollo sostenible, lo hacemos con un sentido importante y es entender que no solamente es esa expresión dura de las máquinas, de los artefactos, de la materialidad, sino que hay otro tipo de tecnologías que tenemos que comprender y que ojalá en poco tiempo, dentro del marco de los webinars de AJAL, el webinar AJAL, podamos hacer esa experiencia y es poder hablar también de tecnologías sociales. Porque quienes nos dedicamos a estos temas, eh, que hoy ya son muchas personas en el mundo preocupados por estos temas, lo hacemos también claramente desarrollando otro tipo de tecnologías, tecnologías en el campo de las organizaciones, tecnologías en el ámbito de la calidad, ¿sí? Tecnologías que sin duda alguna promueven una cantidad de transformaciones que buscan generar unas nuevas conductas y todo eso hace parte de un gran laboratorio de tecnologías sociales que son tan importantes para desarrollar. Entonces, esa es una oportunidad enorme la que tenemos ahí, un progreso que tiene claramente sentido y además un propósito claro. ¿Sí? Esa búsqueda de propósito es definitivo porque pues también dentro de revisar muchos de estos modelos de desarrollo económico, también sin duda alguna hay que dar un debate muy fuerte frente a esa idea de progreso, de qué progreso estamos hablando, y un desarrollo también de la mano con conciencia, es decir, que está en capacidad de pensarse a sí mismo, que actúa de una manera consciente, es decir, que recupera esas mismas estructuras del pensamiento para promover un desarrollo en donde entiende claramente qué implicaciones tiene para él y para los otros. Desde una perspectiva, y cuando hablo de los otros, no hablo solamente de las dimensiones humanas, sino también estoy validando otro tipo estamos hablando de los animales, estamos hablando de las plantas, estamos hablando de todas digamos, de poder mirar otros espacios, otras dimensiones, otras categorías que sin duda alguna fundamentan eso que está en el fondo, que es la vida. Para que el papel de la innovación en el desarrollo sostenible, sin duda alguna, tiene un propósito también muy claro y mucho más de la innovación sostenible, es promover eso que está en crisis hoy, que son la vida.
La vida es la que está en el fondo, digamos, es la gran discusión. Yo creo que en eso todos los campos desde la bioética tienen unas implicaciones enormes frente a lo que se está desarrollando. Eh, y bueno, son cosas que deben dar parte de esta discusión. Entonces, si nos quedamos con este elemento de innovación sostenible, o sea, es decir, no hablamos solamente del papel de la innovación en un sentido tradicional, sino que promovemos, pues entendemos que va a tener una relación mucho más clara y va a tener un impacto mucho más importante en la innovación y el papel de la innovación en el desarrollo sostenible, porque pues va a haber una coherencia discursiva, metodológica, instrumental para poder proponer cualquier tipo de transformación. Hay una frase que me encanta mucho de esta mujer que sin duda alguna marca un hito importante o significativo. No quiero ser muy redundante pues, conocen en su gran mayoría quienes están cercanos al tema de desarrollo sostenible y reconocen ese famoso informe Brundtland. Aquí tenemos a Gro Harlem Brundtland, sin duda alguna, con esos grandes aportes, pero hay una frase de ella que es muy pertinente frente a esto que estamos hablando del papel de la innovación. Y es, no hay desarrollo sin sostenibilidad, ni sostenibilidad sin innovación. ¿Sí? Y es un tema bien importante porque también si privilegiamos cualquier tipo de desarrollo, que también uno puede establecer múltiples escenarios y múltiples configuraciones de esa idea de desarrollo, pero si también lo dejamos al margen de la sostenibilidad, de poder apuntarle al menos desde esa mirada, pues no estaríamos hablando necesariamente de desarrollo. Creo que hoy es un momento, es un momento coyuntural en donde hoy vivimos más, pero posiblemente con menor calidad de vida, como lo digo respecto, por ejemplo, a temas como la salud mental, como los temas emocionales. Hoy vivimos grandes complejidades. Quienes nos dedicamos a instituciones de educación, nos encontramos cada vez las personas cuestionándose mucho más desde su propia ruta, desde la misma existencia. Hoy de cada 5 parejas, tan solo 3 pueden traer vida al mundo sin ninguna dificultad o sin problemas. Vivimos más, pero sin duda alguna estamos inmersos en un nivel de complejidad enorme que nos confronta todos los días, que nos genera grandes dificultades y que, bueno, eso nos tiene que poner a pensar la importancia de hacer de esto también que sea sostenible. Y ni sostenibilidad sin innovación. Creo que lo decía al inicio y ayer lo hablábamos con nuestros estudiantes del centro, en horas de la noche hablábamos un poquito de estos temas. Decíamos, bueno, para que haya emprendimiento, para que haya sostenibilidad, pues debe haber innovación, pero para que haya innovación debe haber creatividad, curiosidad y sin duda alguna la innovación no es un tema que sea resultado de un proceso por generación espontánea, es resultado de unos entrenamientos, de unos desarrollos, de unos equipos, de unas organizaciones que le apuntan sin duda alguna a generar o incrementar de cierta forma algún grado de novedad dentro de lo que hacen todos los días. Creo que si hay una pregunta que vale la pena hacerse es precisamente eso. ¿Qué tanta innovación estamos incorporando en nuestras vidas? Estamos girando estamos dando ese salto al vacío del que hablan muchos autores, es decir, estamos también, hay características dentro del ámbito de la innovación, por ejemplo, el tema de la tolerancia hacia la incertidumbre, hacia lo desconocido, porque sin duda algunas veces queremos ir y consideramos que el mundo funciona de manera lineal y no es cierto. De hecho, ustedes saben muy bien que estos modelos lineales hoy están ampliamente cuestionados porque sin duda alguna nos invitaron a sumergirnos en unas dinámicas que eran insostenibles. Hay muchas cosas que nunca debieron haberse producido, muchas cosas que sin duda alguna no tenían una oportunidad en un contexto y que por el contrario iba a tener un impacto mucho más fuerte
de lo que nos imaginamos. Entonces es muy interesante esta frase para que ojalá la puedan tomar y la puedan siempre como discutir, ¿no? Para mirar diferentes interpretaciones y es, pues, no hay desarrollo sin sostenibilidad, ni sostenibilidad sin innovación. Entonces lo que quiero decir acá es, y la traigo también a colación, es con un propósito, es decir, esto es una dinámica de cascada. Para que unas cosas sean posibles deben existir otras o deben producirse otras y no necesariamente en su versión más básica. Por el contrario, amplían las posibilidades. ¿Cómo no vamos a querer que hablar de una innovación que propone, que coloca en el centro la vida y que todos los esfuerzos que hace los hace para promover, sin duda alguna, cualquier tipo de dinámica, para poderla escalar, para poder ampliar y para tener un impacto positivo en la sociedad, en la economía y en el ambiente? Creo yo que eso está claro dentro de la filosofía de quienes promovemos estos temas. ¿Y por qué habilitar este tipo de espacios? ¿No? ¿Por qué habilitar este tipo de espacios de reflexión para mirar qué tanto tiene o qué tanto juego tiene la innovación en el ámbito del desarrollo sostenible? Porque es fundamental habilitar espacios desde el ámbito individual, personal, pero también desde el ámbito organizacional. Yo le preguntaba, precisamente aprovechando ese debate que dábamos ayer tan bello, era cuántas de las organizaciones tienen una política para solucionar problemas de manera sostenible. No lo hablaba ayer anoche con el tema de sostenible, pero es propio de este espacio, es cuántas organizaciones tienen espacios para solucionar problemas o generar dinámicas entre las personas que las integran, o cuántos de nosotros por sí solos habilitamos espacio para promover nuevas alternativas o nuevas soluciones a los problemas existentes. Entonces, es muy importante tenerlo presente, es muy importante habilitar estos temas a manera de reflexión que nos van a acompañar y que nos permiten entender este ámbito de la innovación como una gran oportunidad para la sostenibilidad. Esta es otra reflexión que quiero incorporar de la importancia de la innovación. Eh, digamos que dentro de la dinámica más básica y más primitiva que pueden ser los datos, ¿no? Si ustedes alcanzan a percibir, este es un gráfico que ustedes encuentran en redes bastante, es muy interesante porque lo que nos permite sin duda alguna es mirar cómo a partir de estos procesos sociales el dato puede llegar a tener impacto, ¿sí? Hasta convertirse ese dato que comienza a ganar sentido, a convertirse en información y en la manera en que yo voy conectando esos datos, clasificando, analizando, parto hacia un tema de conocimiento y poder tener ya esos puntos, esos insights que nos van a ayudar y que sin duda alguna nos van a promover a partir del conocimiento a hacer todas esas conexiones hasta convertirse en esa sabiduría que sin duda va a tener un impacto, es importante. Entonces aquí hay otra idea muy significativa y es que parte del papel que tiene la innovación en el desarrollo sostenible tiene que ser con el uso de los datos, con el manejo de los datos que se convierten en información, en conocimiento y que posteriormente van a tener un impacto lo suficientemente importante. Entonces es importante entender que sin duda alguna cuando yo tengo una innovación sostenible es el resultado de poder haber tenido oportunidad de analizar muchos de estos datos, de haberlos convertido en información, de haber podido generar los vínculos, las relaciones, las conexiones de la manera adecuada para llevarlos hacia un ámbito de conocimiento. Y esto es un elemento importante y fundamental porque lo que buscamos claramente es que la innovación que se pone al servicio de ese desarrollo sostenible busca traer ¿qué? Impactos positivos en esa estructura de sostenibilidad. Entonces es otro de los elementos importantes que queremos resaltar. Quiero resaltar otro elemento ya desde el ámbito organizacional. Eh, no todas y aquí es muy importante porque cuando uno habla de ecosistemas de innovación, cuando uno habla de generar las condiciones adecuadas para que la innovación se pueda provocar, ya bien sea o específicamente
en el centro de investigación, pero ya bien sea en la tienda del barrio o en la junta de acción local o en el espacio comunitario o en la escuela o en cualquier tipo de institución o en cualquier tipo de espacio, porque también hay que decirlo, y eso es muy importante, la innovación nos ha permitido también replantear el uso de los espacios. ¿Sí? Si ustedes revisan un poco la experiencia que vive el centro, AJAL y muchas instituciones en el mundo están replanteando la experiencia porque se conectan en los territorios, comienzan a construir y a producir mucho de este nuevo relacionamiento y buscan algo y es transformar esas realidades que se viven en el territorio. Y lo hacen a través de conocimiento, lo hacen a través de la educación, lo hacen a través de fortalecer, lo hacen haciendo uso de tecnologías como este espacio. Estas reflexiones buscan generar como ese tipo de conexiones, ¿no? De la manera en que nos vamos conectando alrededor, pues vamos produciendo y vamos generando esa construcción. Y las organizaciones frente a esto también deben asumir una postura frente al papel de la innovación y frente a la innovación misma y frente a la sostenibilidad misma, ¿no? Y aquí hay muchas clasificaciones por el nivel de madurez que puede tener una organización que hace uso de la innovación y lo pone al servicio del desarrollo sostenible, pero podríamos clasificar tres tipos de organizaciones fundamentalmente: organizaciones obsoletas, organizaciones reactivas y organizaciones transformadoras. ¿De qué depende este nivel? Ahí hay tres criterios: de preferencias creativas, del uso de las ideas para solucionar problemas, del impacto en la sostenibilidad propiamente, del nivel de responsabilidad que se puede tener. Y ustedes pueden ver las características de cada una de estas organizaciones, pero situémonos en la invitación que queremos promover para todos los que están participando de estos espacios de discusión, que se están formando con nosotros, que están avanzando en diferentes latitudes, es el tema de las organizaciones transformadoras, ¿no? Esas organizaciones que hacen uso, que promueven la creatividad para solucionar de manera disruptiva, sistémica, los problemas que pretenden atender, es decir, validar hasta llegar a validarlos hasta el nivel de innovación, que tienen un impacto en la sostenibilidad alto porque realmente reconocen que sus decisiones tienen un impacto importante y asumen la responsabilidad sobre ese impacto. Entonces, por consiguiente, entienden que no hay una sola decisión que no tenga un impacto desde la perspectiva de las organizaciones. Sin embargo, lo reconocen y hacen algo por esto, porque el tema sería es quedarse ahí como alojado en ese tema. Y que sin duda alguna, ¿cómo responden? Pues responden a través de diseñar el cambio. Entonces, ahí viene otro elemento importante para nosotros. Parte del impacto que tiene hablar de estos temas en las organizaciones, del impacto que tiene la innovación, está precisamente en eso. Es que una organización que promueve la innovación, sin duda alguna entiende esa noción de cambio. Entiende que si hay algo, una idea impermanente, es la idea de cambio, que todo está en un continuo cambio y que por consiguiente no hay una sola estructura que pueda quedarse lo suficientemente congelada en el tiempo, sino que por el contrario tiene que movilizarse rápidamente, poderse no solamente adaptar, sino también trazar nuevas rutas. Una organización que le apuesta a la innovación no se queda, hay una máxima en gerencia que dice, no es lo mismo dar la hora que construir el reloj. Lo que quiere decir es que una organización que hace una apuesta por la innovación casi siempre no solamente va a hacer uso de dar la hora, sino que también se va a dar a una tarea muy fuerte y es la de construir el reloj. En otras palabras, es asumir su responsabilidad, pero también asumir el poder de las ideas y elaborar de tal forma, construir de tal forma, hacer desarrollos de tal manera que le aporten a eso que llamamos sostenibilidad. Entonces, esta es una doble mirada que quiero compartir porque es importante y fundamental para hablar del poder de la innovación y para hablar de el papel de la innovación en los ámbitos organizacionales que hacen una apuesta por la sostenibilidad. Miren el campo de las organizaciones obsoletas. No crean las condiciones adecuadas para hacer una apuesta por la innovación
hay un impacto que sin duda alguna no reconocen de primera forma cuál es el impacto que tiene la sostenibilidad, es decir, que consideran que tiene una relación medianamente o tangencial con el ámbito de la sostenibilidad y entonces no reconocen el impacto que tiene su operación y hay un rechazo al cambio de manera permanente. Muchas de las organizaciones viven ahí todavía. El modelo económico capitalista, sin duda alguna, en algunas de esas tensiones que vive, sigue manteniendo muchas de esas tensiones. Por eso, pensar en otro tipo de proyecto, en un capitalismo mucho más consciente, que entiende no solamente que hay una tensión sobre la sostenibilidad económica y financiera del proyecto, sino que también entiende cómo esto, para que sea posible, tiene que dialogar de la manera adecuada, no de cualquier manera, va a ser un elemento fundamental. Voy a ir aquí colocando algunos elementos, voy a saltarme esto, sin embargo vamos a compartir este material para que todos lo tengan. Y este es un tema muy importante con respecto al papel de la innovación. Hay otro constructo muy fuerte que es la identidad. La identidad. Poder reconocer dónde estamos. Cuando la doctora Sofía nos presentaba la iniciativa del Centro AJAL, había sin duda alguna un reconocimiento de la identidad de los pueblos, de la cultura, de la movilización social y por eso muchos nos sumamos al esfuerzo de querer también divulgar este proyecto y tiene que ver es donde hay memoria y posibilidad para una innovación auténtica porque también parte de lo que estamos viviendo hoy en el mundo es que hay una apuesta muy fuerte, y yo lo estoy viviendo, por ejemplo, en el territorio en el cual estoy, en este espacio en el que hoy estoy desarrollando al frente de un proyecto, hay un problema de identidad muy, muy fuerte, ¿no? De poder reconocer esas raíces, eso que nos alimenta, esa diversidad, esos colores, esa dinámica, esas formas de comunicación, esas diferentes lenguas que habitan en el territorio, prácticas, bueno, todo lo que implica. Entonces, parte también de la innovación va a estar centrado claramente en la posibilidad de recuperar y de activar la memoria, esa memoria histórica, que nos permita sin duda alguna entender y volver a reconocer cuáles son nuestras raíces y ahí la potencia que tiene la innovación en estos campos. Eh, la identidad, pues, también fue vista en algún momento como un constructo que se quiso imponer, ¿no? Y que todavía tiene algunas lógicas que se quieren poner. Pues estamos haciendo más bien es un llamado a una identidad en donde hay diversidad de historias posibles, en donde hay personas que pueden contar múltiples relatos alrededor de la misma situación que vivieron pero que cuando uno construye y cuando uno une todo eso, encuentra una posibilidad enorme para avanzar en esa construcción de territorios. Aquí en la parte del lado derecho, esta es una presentación que voy a compartir, van a encontrar como algunas rutas o instrumentalidades que hoy nos pueden ayudar en este contexto de innovación, el contar historias territoriales. No sé si algún día vamos a hacer un encuentro de storytelling en los territorios en los que tenemos oportunidad desde el centro, donde volver a compartir y a narrar muchas de esas historias que construyen identidad, una cartografía cultural participativa, de crear esos mapas vivos árboles de identidad, rutas narrativas, bueno, tantas herramientas que hoy tenemos desde el ámbito del uso de las tecnologías aplicadas a la innovación, va a ser un elemento importantísimo. Este que es un tema en el cual nos centramos claramente nosotros, que va a ser fundamental con respecto al papel de la innovación, y es sin duda alguna la educación. La educación en el ámbito de la innovación es fundamental para poder transformar las realidades. Eh, no solo para seguir repitiendo, porque si ustedes ven, es la misma dinámica de lo que hoy proponemos se transforma en cada momento. Yo tuve la oportunidad de escuchar en un centro de experiencia en México a un profesor italiano que se llama el profesor Maufesoli diciendo que hasta el mismo constructo de concepto ha cambiado. O sea, es decir, no hay un solo concepto que no requiera hoy una resignificación. Y ahí toma muy fuerte el papel de la educación, de una educación que transforma.
¿Y cómo hacerlo si no es a través de promover la innovación, de promover la transformación sostenible, de generar y de construir espacios que permitan avanzar y construir un futuro importante? Y aquí tienen muchas metodologías, ¿no? Lo hablaba al inicio. ¿Cuál es la metodología más robusta en el ámbito de la innovación? Es el pensamiento en diseño, ¿no? El design thinking es como sin duda alguna, como la metodología más gruesa que hoy más se estudia en el mundo. Ya ha tenido múltiples variaciones, hay múltiples metodologías que surgen a partir de esa adaptación, pero el pensamiento en diseño sin duda alguna tiene una cantidad de baterías, de cajas de herramientas, de oportunidades maravillosas que nos permiten eh, solucionar problemas a través de esas diferentes etapas sobre las cuales hoy se promueve la transformación. Eso tiene que ver con la innovación, porque la innovación va a requerir instrumentos, va a requerir metodologías que nos permitan avanzar. Aquí también hay otros elementos en educación que se están explorando en el ámbito de la innovación educativa. Quise traer varios ejemplos ahí de cómo uno puede también pensar en adaptar herramientas al campo específico en el cual cada uno de ustedes se desarrolla. Hay personas que están en el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, en las organizaciones sociales, en los centros de investigación, en las instituciones de educación. Bueno, hay tantas organizaciones y actividades económicas y actividades posibles, y cada uno de estos espacios va a tener una posibilidad de adaptar mucha de esta instrumentalidad y muchas de estas herramientas. Y voy a cerrar con este tema, eh, como para acercar también y para poner el tema. Voy a poner un ejemplo de la ciudad en donde estoy en este momento, que es en Girardot, que hace parte de un departamento que se llama Cundinamarca, que es uno de los departamentos más grandes, digamos, donde se sitúa en el corazón, se sitúa, digamos, como la capital del país, que es Bogotá. Está inmerso dentro de ese departamento, capital del país. Y es pretender creer que la innovación no está al alcance. Pero no nos dejamos de sorprender todos los días quienes asistimos a ferias, quienes acompañamos, es ver la potencia de las ideas y mucho más de las ideas cuando se pueden llevar a la práctica. Y por eso hay una invitación a innovar desde lo propio, desde lo local como un laboratorio. Aquí digo claramente, la innovación no siempre nace en Silicon Valley, fue una de esos elementos que quedó, ¿no? Cuando hablamos de innovación, lo vemos muy lejos, pero por el contrario, está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Hoy tenemos acceso a una data que hace 5 o 6 años tenía acceso un premio Nobel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si hoy tenemos acceso a una data tan fuerte como son datos de la Sociedad Mundial de la Información, de si tenemos acceso a una data tan robusta que dio para que haya un desarrollo que haya consolidado el reconocimiento de un premio Nobel? Pues imagínense todo lo que podemos lograr. Lo que pasa es que no lo podemos hacer solos. Por eso me motiva mucho siempre recibir estas oportunidades, estos espacios para acompañar muchas de estas iniciativas que están promoviendo el emprendimiento, la innovación, la sostenibilidad en el mundo. Aquí dice, a veces nace en una vereda, en una plaza, en un problema resuelto con ingenio y por parte de la comunidad o por las personas. Aquí tengo un ejemplo, porque miren lo paradójico que les hablaba hace un momento de por qué es importante la identidad y por qué la innovación es tan importante para recoger esa identidad y para promover el desarrollo sostenible. Porque yo no puedo decirles, ahí está la doctora Sofía, me acuerdo ahora el estado en el que ella está, en el que estamos en este momento. Pero imagínense en promover un desarrollo sostenible a espaldas del territorio, a espaldas de lo que requiere el territorio. Eso es como proponer algo que posiblemente no va a solucionar, ¿sí?, los problemas que tienen esas personas, esos grupos humanos, esas especies, esas dinámicas en el territorio. Por eso es tan importante innovar desde lo propio, de reconocer lo que somos sin sesgarnos a la posibilidad de acceder a grandes oportunidades que hoy la gestión del conocimiento, que también es otro de los campos
que la innovación aporta de una forma importante al desarrollo sostenible y es hacer una adecuada gestión de la gestión de conocimiento. Pero les cuento la experiencia de Girardot aquí en Colombia. A Girardot la atraviesa, digamos, la pasa por, digamos que la recorre el río Magdalena, que es uno de los afluentes más importantes sobre los cuales se versa una gran parte de la historia colombiana. Pero cuando ustedes ven la integración de las comunidades o de la misma ciudad con el río, lo desconocen. ¿Sí? Si fuese uno por temas turísticos, si fuera un tema que hemos trabajado con, en el centro también hemos trabajado con personas de turismo. Yo me acuerdo que tuvimos alguna vez estudiantes que tienen que ver con el tema. Uno diría cómo darle la espalda al territorio, ¿sí? Cómo darle la espalda a los grupos que habitan cercanos al territorio, cómo no producirse y tener un río que atraviesa varios departamentos en el país y desconocer. Entonces hay que reinventarse y eso lo hacemos desde lo propio, ¿no? Por eso es tan importante utilizar lo local como una gran oportunidad. Ya hay varias herramientas con las que podemos hacer. Entonces, para ir cerrando este espacio y para habilitar algunos comentarios y que podamos dialogar un par de minutos, solamente decir que si ustedes alcanzan a percibir la relación entre el papel de la innovación o de la innovación misma y su relación con el desarrollo sostenible, es muy difícil de pensar de manera separada. O sea, es decir, ahí no hay una disyuntiva, ahí por el contrario, ahí estamos hablando de algo que está en su propio ADN, en el propio ADN del desarrollo sostenible y por eso traer la frase tan interesante de Brundtland y decir, no es posible pensar un desarrollo sostenible sin innovación. Solo que ahora requerimos más formación en innovación, reconocer mucho más su instrumentalidad, migrar conocimientos, migrar técnicas, herramientas que nos permitan poder responder de la mejor manera a eso que hoy vivimos. Por eso es tan importante pensar en esta relación. Yo creo que finalizamos ahí para dar ya unos minutos de oportunidad, porque nosotros en nuestra escuela de responsabilidad social, ahí seguimos dialogando, pero era importante que quede este gran mensaje de la importancia del papel de la innovación en el desarrollo sostenible. Entonces, doctora Sofía, muchas gracias y atento al diálogo y a tus comentarios también y a los de los asistentes. Muchísimas gracias, maestro Humberto Alejandro Rosales Balbuena, por esta ponencia, por este webinar tan especial y me permito resumir un poquito las ideas que nos has compartido el día de hoy. Muy interesante el tema, el papel de la innovación en el desarrollo sostenible. Nos quedamos con algunas frases como la tecnología con alma, progreso con sentido y desarrollo con conciencia. Eso se me hizo muy interesante. Y lo que comentabas de que hay campos de oportunidad para la innovación, como es la salud o el campo social. También la frase que nos compartías del informe Brundtland, que no hay desarrollo sin sostenibilidad, ni sostenibilidad sin innovación. O sea, que siempre van a ir de la mano y uno conduce a la otra, ¿no? O al otro. También, pues, lo que nos compartiste de creatividad disruptiva y sistemática, o sistémica, perdón, que nosotros podemos diseñar el cambio, ¿no? Y también desde la identidad puede ser el motor para la innovación, ¿no? Entonces eso se me hizo muy interesante. También los ejemplos que nos compartiste de innovación educativa, pues es un campo pues muy amplio y que podemos seguir innovando también desde el Centro AJAL, es como una motivación para nosotros. Y también innovar desde lo local, ¿no? Porque a veces pensamos como en tecnologías así súper avanzadas, pero podemos empezar desde lo pequeño, desde lo local. Y me encantó la frase que mencionaste al final de innovar, es mirarlo de siempre con ojos nuevos, ¿no? Y pues sí, en ese sentido, doy pie a las preguntas, que aquí nos llegaron dos. Una es, ¿qué se está haciendo en las universidades para promover este tema de la innovación y si crees que es suficiente? Yo inicio la pregunta al revés. No, nunca será suficiente, y mucho más cuando hoy tenemos una realidad tan fuerte encima, ¿no? O sea, que no podemos desconocer. Entonces, nunca será suficiente. Pero bueno, y las universidades hoy, digamos que
lo que está haciendo la educación superior y quisiera meterlas a todas en un solo paquete, a veces no es posible porque hay diferentes instituciones de educación superior con enfoques diferentes, pero lo que han tenido que hacer es tumbar los muros, porque durante mucho tiempo se intentó pensar unas instituciones de educación, unas universidades que comenzaron a construir unos muros y a aislarse por completo de esa realidad. Lo que estamos viendo es instituciones que se conectan mucho más en el territorio con la realidad de los diferentes grupos de interés. Entonces, creo yo que esa es la transformación más importante para promover la innovación. Ahora, cuando uno ya se adentra en su estructura, entonces comienzan a hacer grandes esfuerzos a nivel, pues en diferentes campos, ¿no? A nivel de desarrollo científico, tecnológico, que va a ser elementos fundamentales, porque también yo hablaba hace un momento, hacía mucha fuerza al tema de las tecnologías sociales, y uno su laboratorio los tiene en cualquier escenario, pero también será necesario, obviamente, esa otra gran parte que es ese desarrollo científico duro que también promueve la innovación y que lo que invita sin duda alguna es a avanzar. Entonces, se están haciendo esfuerzos enormes. Yo creo que México y Colombia tienen unas particularidades muy cercanas y como varios países en América Latina tienen, se acercan mucho culturalmente y son sociedades muy fragmentadas. Entonces la relación universidad, empresa, Estado, sociedad es una preocupación fundamental para un modelo de innovación, porque lo que proponen los modelos de innovación, cuando uno piensa en experiencias importantes o significativas, es poder integrar esos actores que son fundamentales en el territorio. Entonces creo que hacia allá se está caminando con mucha fuerza. Gracias, Humberto. También tenemos otra pregunta de Sara. ¿Cómo se transita de una organización obsoleta a una organización transformadora? Muy buena pregunta. Muy buena, muy buena. Bueno, ya, teóricamente, pues hay un ciclo, ¿no? Hay un proceso de madurez que hace que incorporemos unas prácticas. Casi siempre arranca esto con un ejercicio diagnóstico muy fuerte para conocer o hacer una evaluación de impacto muy importante para poder reconocer el impacto que tiene nuestra operación y que tiene la organización en la sociedad, en la economía, en la porque debe haber un punto de evaluación, debe haber un punto que nos permita a nosotros entender en qué lugar estamos. Y de ahí comenzar a tomar toda una cantidad de decisiones, de medidas, de comenzar a incorporar. Pero se me escapó un elemento anterior, porque es que miren que hay elementos que anteceden. Antes de esa evaluación, pues debe haber realmente una comprensión de la importancia de la innovación y de su apuesta por el desarrollo sostenible por todos los diferentes grupos que la integran, particularmente iniciando por la alta dirección. Ustedes imagínense una organización o uno queriendo transformar una organización cuya alta dirección no hace una apuesta por la sostenibilidad. Pues ahí hay primero un trabajo enorme y es un acto de conciencia para después pasar a temas mucho más técnicos que lo permitan ir incorporando prácticas que sin duda alguna los van fortaleciendo y eso lo va a llevar a ese espacio. Entonces sí puede haber, hay un ciclo, pero parte claramente de poder desarrollar el interés en estos temas. Muy bien, Humberto, pues muchas gracias. Un último comentario. Puede parecer una paradoja que el desarrollo de la tecnología, la innovación, como la inteligencia artificial, nos puede hacer perezosos para pensar e innovar. ¿Cómo? Discúlpame que se me fue ahí la... Ah, sí. O sea que si, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, em, pues puede hacernos lentos o perezosos para pensar e innovar. Por ejemplo, ahorita el uso del celular y todo. No, miren, es que eso tiene que ver con como la manera como culturalmente nos apropiamos del uso de la tecnología. ¿Sí? Y eso no es de ahora, eso es histórico. O sea, es decir, cambiar eso implica todos los esfuerzos que sean necesarios para trabajar. Porque si volvemos al discurso, a ese discurso básico de la tecnología nos está generando, desde luego va a tener unos impactos sociales, económicos, ambientales, culturales muy fuertes en la manera como usamos la tecnología. Entonces creo que el punto está en cómo nos estamos apropiando de la tecnología, cómo estamos haciendo uso de esa tecnología y cómo realmente entendemos todo lo que nos permite hoy hacer y avanzar. Este no es un escenario posible, y yo lo digo tranquilamente,
si ustedes revisan las mismas imágenes, si no hubiese mucho de uso de inteligencia artificial, el uso de tecnología al servicio de lo que hoy hacemos, el uso de las mismas herramientas de mediación. Entonces creo que es cómo promovemos un uso adecuado al servicio de la sostenibilidad, ¿no? Pero es fundamental. ¿Cómo es conocer hoy nosotros, como docentes, como investigadores, como directivos, como empresarios, como emprendedores, el uso de la tecnología es fundamental? Muchas gracias, Humberto. Pues excelente exposición, muchas gracias aquí de parte de Nati, Humberto, a Sofía, a todos los que nos conectamos hoy. Y recuerden que en el Centro HAL estamos abordando cursos sobre este y más temas de responsabilidad social, desarrollo humano, pedagogía, y pueden consultar nuestra oferta completa en nuestra página web, que ahí se las dejamos en el chat, ¿no? Es https dos puntos, centroajal.com.mx, y ahí está toda nuestra oferta. Vamos a tener cursos nuevos ahora en octubre. Tenemos dos cursos nuevos, uno de Moodle básico, en el que vamos a aprender a utilizar mejor las herramientas, plataformas educativas, a través de las cuales podemos hacer este tipo de eventos en línea, ¿no? También tenemos otro curso de pedagogías de la interculturalidad, que, como me mencionaba el maestro Humberto, a través de la identidad, ¿no? Y buscar esa riqueza de nuestra propia cultura, cómo podemos también aprender y educar, ¿no? Y otros cursos que también están ahí en la promoción para octubre. Tendremos un curso de transformación de negocios hacia la sostenibilidad, donde haremos estos procesos de lo que mencionaba Sara, ¿no? Cómo transformo un negocio, una empresa que parece obsoleta en algo más innovador, ¿no? Transformarlo hacia la sostenibilidad. Entonces también estará muy interesante con el maestro Salvador, que es del Salvador, ¿no? Perdón, Sebastián Moreno, que es del Salvador. Y tenemos otro curso por ahí de creatividad en la enseñanza de la inteligencia artificial. Entonces también los invitamos a abordar estos temas, ¿no? A veces le tenemos un poco miedo, un poco de miedo a la inteligencia artificial y no sabemos por dónde empezar, pero bueno, tendremos este curso que nos ayudará a ello. Y también bueno, recuerden que estos cursos son de 20 horas, entonces en un mes podrás tener una visión más completa de estos temas. Y tenemos otro de bienestar integral de la persona, porque también creemos firmemente que el desarrollo social empieza por el desarrollo individual, o sea, de cada persona, ¿no? Entonces, tendremos este curso de bienestar integral de la persona, dado por una experta en desarrollo humano y en capacitación de empresas también, que es la maestra Elisa Montesinos. ¿Por ahí hay algún otro comentario? Em, Creo que ya son todos. Pues muy bien, agradecemos muchísimo al maestro Humberto. Recuerden que tenemos inscripciones abiertas hasta el 26 de septiembre y arrancamos los próximos cursos el 13 de octubre, ¿no? También les invitamos a participar en becas que estamos dando para estos cursos. Les vamos a dejar el enlace aquí en el chat y, y pedimos por favor a Diego si nos hace favor de colocar un reconocimiento para el maestro Humberto. Lo tenemos aquí, por acá. Bueno, a ver, no Gracias. sé cómo lo podemos Gracias. poner aquí en grande. Aplausos. Gracias. Bravo, maestro. Bueno, pues el Centrajal otorga esta constancia a Humberto Alejandro Rosales Balbuena por la impartición del webinar del día de hoy, el papel de la innovación en el desarrollo sostenible, y dado en San Cristóbal de las Casas el día 20 de agosto de 2025 por una servidora, Sofía Solís, que soy la directora del Centrajal. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este día, los que nos verán por las redes sociales también. No se lo pierdan, que estuvo buenísimo, ¿no? Y bueno, agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Gracias, profe. Diego. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Que estén muy Buen bien. día. Hasta luego.